Aquí comienza Las patas en la fuente, un programa de historia argentina. Conducción, Amancay López y Hernán Pacheco. Equipo de producción, Amancay López, Martín Sánchez, Gonzalo Pieroni. Locución, Guadalupe Roverano. Guión, Hernán Pacheco. ¿Cómo están? Buenas noches a todos y a todas. Estamos en un programa en el que vamos a estar pensando y analizando el Plan Pinedo de 1940. Le doy las buenas noches a mis compañeros. Hoy estamos con visitas en el piso. Nos acompaña Gonzalo Pieroni, aparte del profesor Pacheco. Gente de la casa, Pieroni nos visita, nuestro productor, que bueno, que finalmente da la cara, ¿no? Accedió al pedido, a la aclamación de que nos acompañe en el piso para compartir sus ideas. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches y muchísimas gracias, profesor Pacheco y a Amancay López, por dejarme compartir este momento con ustedes y con su audiencia. Bueno, hoy el momento compartido va a ser justamente ver, analizar, tratar de encontrar algunas vinculaciones histórico-políticas del Plan Pinedo, su incidencia, ¿sí? Digamos, contextualizado en la década del FAME, ¿no? Ya de lleno tendríamos que decir, siempre empezamos con una contextualización, debemos decir que ampliando el periodo y la mirada donde se inscribe el Plan Pinedo de 1940, hablamos del Plan Pinedo, que es un plan llamado técnicamente Plan de Reactivación Económica, ¿no? Uno de los tantos planes de reactivación económica que hubo en la historia argentina. Se inscribe dentro de la década infame. Cuando hablamos de década infame hablamos de 1930 a 1943. Estamos en plena presidencia de Roberto Marcelino Ortiz. Se presenta este plan de reactivación económica, que es lo que vamos a analizar en el programa de hoy. Cuáles son esas implicancias, por qué se decide este plan que hoy se conoce como Plan Pinedo. Y antes de ir de lleno a algunas consideraciones de algunos artículos de La Nación y la prensa, que son los grandes defensores, digamos, de los sectores dominantes, ¿no? Tradicionalmente, de hecho ya Jaureche planteaba como una gran soncera, una instalación, un eufemismo, esta cuestión de veracidad de lo que se informa en los medios a partir de que se popularizó aquel dicho, lo dijo La Nación, lo dijo la prensa, como palabra santa. Bueno, vamos a apelar a La Nación y a la prensa con artículos muy recientes, donde se toma el Plan Pinedo para elogiarlo, y nosotros vamos a tratar de ver algunas claves políticas en relación a esto. Los artículos de Poli Gonzalvo, el Plan Pinedo de 1940, otra reforma que fracasó por falta de apoyo político, titula el diario La Prensa en el año 2017, y Castro, la visión estratégica de Federico Pinedo en el diario La Nación en el año 2002. Estos son los artículos con los que vamos a estar pensando un poco cuál es también el tratamiento de los medios de comunicación sobre este programa económico, que fue una propuesta de Pinedo allá por los años 1940. Digamos, ¿por qué surge el Plan Pinedo? ¿En respuesta a qué? Porque si estamos diciendo que es un plan de reactivación económica, es porque evidentemente había algo que estaba mostrando un fracaso, para lo cual parecería que dentro de la misma lógica, digamos, se va a presentar una solución, que sería este plan. Sí, el Plan Pinedo va a dar respuesta a el posicionamiento de los sectores dominantes en relación al lugar asignado a la Argentina como país dependiente de un sistema de comercialización y de división internacional de la producción que se vio afectado en 1929 por la crisis de Wall Street. A partir de ahí, los años 30 de la Argentina va a haber, paulatinamente, va a haber condicionado que aquel granero del mundo, es decir, la producción primaria, y principalmente la mayor fuente de recaudación y de generación de riqueza para sí, está dado en las exportaciones de la producción primaria, es decir, estamos hablando de la agricultura y la ganadería, ¿no? Principalmente la ganadería. Y ahí va a estar en los 30 toda esa gran discusión. El Plan Pinedo va a ser un plan digamos, en la segunda actuación de Pinedo en la década, ahora vamos a dar un detalle sobre eso, y que va a dar respuesta justamente a una crisis que es económica,
pero que tiene que ver con la relación de la Argentina con el mundo. Esto que apelan actualmente siempre, ¿no? Tenemos que estar en el mundo. Sí. ¿Para qué? Bueno, en realidad los sectores tradicionalmente dominantes ven estar en el mundo para hacer negocios con lo que se llama el imperio, es decir, los países centrales del propio sistema capitalista, ¿no? En eso, el Plan Pinedo va a tener ciertas particularidades. Ya para ir de lleno a la nota de Jorge Castro, ¿sí? De La Nación. Jorge Castro es un politólogo, además un cuadro intelectual de la derecha, ¿no? Va a plantear esto como título ya de la nota, en relación a esto que estamos hablando, la visión estratégica de Federico Pinedo. ¿Por qué habla de la visión estratégica de Federico Pinedo? Pues justamente habla de esto, cómo se va a posicionar la Argentina, gobernado por los sectores dominantes en la década infame, frente a la crisis de los años 29 y 30, y después del pacto Roca-Runciman de 1933, por el cual se va, digamos, se va a llamar, es un estatuto por el cual la dependencia va a ser aún más ostensible, en el sentido que esta comercialización de la producción agropecuaria, lo que va a hacer, va a tener menos beneficios para el país aún, porque se le va a entregar a los ingleses otros negocios, ¿no? Por ejemplo, el negocio del transporte, los frigoríficos, toda actuación comercial de penetración de los ingleses en territorio argentino va a estar, digamos, a partir de ese momento, beneficiada por una serie de medidas que le van a otorgar justamente a los ingleses la prioridad en relación a la relación de la Argentina con algunos de los países. En este caso, la Argentina jugó de lleno la relación con Inglaterra, ¿no? En ese intercambio. Hablando justamente de que los sectores dominantes ponen sobre la mesa las supuestas ventajas comparativas del suelo argentino y que la especialización de Argentina debía ser la producción primaria, ¿no? A eso va a dar respuesta Plan Pinedo, porque eso estaba lesionado a partir de la crisis generalizada del sistema capitalista. No, digo, podemos, no sé, profesor, corríjame si me equivoco, pero Por favor. puede ser que podemos hablar por ahí de dos Pinedo, ¿no? Porque, digo, en el primer momento del pacto Roca-Runciman, digo, que también hay como un hecho llamativo en el intento de asesinato de Lisandro de la Torre, cuando empieza a denunciar el pacto, ¿no? Digo, que uno de los implicados en la denuncia de Lisandro de la Torre va a ser ese primer Pinedo con, digo, por ahí unos dudosos arreglos con los frigoríficos y un defraude al Estado, con los frigoríficos que habían pasado a mano de los ingleses, pero por ahí, y después un segundo Pinedo, ya en el 40, que por ahí lo que describe Jorge Castro es esto de que él ya ve que hay una discusión entre el segundo Pinedo con por ahí la oligarquía más tradicional conservadora, en el sentido de que ya no es con Inglaterra, ahora es con Estados Unidos. Por ahí, digo, lo que... Sí, con Estados Unidos y con Brasil. O sea, lo Claro, que ve, sí. la estrategia esta mirada estratégica que plantea Jorge Castro es lo que técnicamente se plantea, y es una mirada anticipatoria del cambio de potencia tutelar, ¿no? Claro. En términos historiográficos sería cambio de potencia tutelar, quiere decir la dependencia y jugar de lleno en la relación bilateral con otra potencia. En este caso, el viraje es el turno de Estados Unidos, ¿no? Si la historia latinoamericana está llena de estas cuestiones, ¿no? Y en el sentido más estricto, se pasa de la dependencia a la metrópoli española en su momento y portuguesa, en el caso del Brasil, a una dependencia, digamos, a relacionarse con una potencia tutelar como Inglaterra. Este es el momento justamente de otro cambio y otro viraje, aunque son procesos, digamos, que son lentos, es decir, no es que en 1940 con el Plan Pinedo se pasa rápidamente, sino que lo que ve Pinedo, justamente como visión estratégica que plantea Jorge Castro, es que le importa sobremanera, pensando en el crecimiento económico, vamos a ver para quién después, pensando en la inserción internacional de Argentina y pensando en la creación, las condiciones políticas para ello, ve que la estrategia debe ser la comercialización, ¿sí? Dentro del mismo esquema de división internacional de la producción y de comercialización, como bien decís vos, Gonzalo, es el viraje hacia Estados Unidos y en parte hacia Brasil, ¿no? Como una mirada un poco más estratégica. Lo que ocurre es que esta mirada estratégica está pensada como una condición de clase. Después es otra discusión eso. Sí, Por sí, eso sí, vamos sí. a ver cómo juegan algunas variables que tienen que ver justamente a quién beneficia esa división internacional de la producción,
¿sí? ¿Quiénes son los que hacen negocios? Porque, digamos, el elogio de la nación, básicamente, es que no descuida la inserción internacional y que piensa unas medidas superadoras de ello. En el segundo bloque vamos a ver algunos postulados, ¿sí? Sí, sí. Pero antes, postulados específicos del Plan Pinedo, para entender un poco esto que en términos generales planteamos qué es lo que se juega y cuál es la evolución histórica y a qué responde el Plan Pinedo, vamos a ver, decía en el segundo bloque, algunos postulados específicos del Plan Pinedo para poder entender un poquito más quiénes se van a beneficiar con ese plan de reactivación económica. Pero vamos a irnos del bloque con la presentación de archivos sonoros, ¿no? Tenemos un archivo sonoro que compartir con ustedes, que tiene que ver justamente con Jorge Castro. El mismo que escribe la nota de La Nación, nosotros vamos a presentar en una exposición, porque además estos intelectuales, en este caso intelectual orgánico de la derecha, ¿no? Va a dar una conferencia en una asociación civil creada por él mismo. Recordemos que Jorge Castro fue defensor de las relaciones carnales con Estados Unidos en la época del Menem, ¿no? De hecho, fue secretario de Planeamiento Estratégico de la presidencia de Menem entre los años 1998 y 1999. Vamos a escuchar el archivo sonoro entonces. Pinedo piensa que el crecimiento económico de la Argentina es inseparable de un determinado tipo de inserción internacional. Que no hay crecimiento económico sostenido en una economía cerrada y aislada del mundo. La formación de Federico Pinedo está profundamente impregnada de la cultura y de la experiencia de la generación del 80. Y esencialmente de las enseñanzas de su maestro, Juan B. Justo, quien tempranamente comprende, en el seno de la Segunda Internacional, que no hay alternativa autárquica a la economía capitalista mundial. La generación del 80 había enfatizado que la inserción internacional de la Argentina estaba vinculada a Gran Bretaña, lo que era una evidencia en su época. Pero Pinedo sostiene que la Argentina comete un error estratégico de envergadura después de la crisis del 30, al insistir en otorgar prioridad a Europa, Gran Bretaña, en lugar de hacerlo con Estados Unidos. Pinedo reveló en Nueva York, en 1940, su visión sobre los Estados Unidos. Dijo entonces: los argentinos han incurrido en el grave error de mirar a Europa como modelo principal y casi exclusivo, sin fijar la mirada más que en forma esporádica en esta enorme nación que son los Estados Unidos y a su futuro. No hemos reparado, dijo, que en nuestro continente hay un pueblo despejado y enérgico que desarrolla y organiza una nueva forma de existencia. Precisó Pinedo este pensamiento en un artículo del diario La Nación de 1941. Después de una gira por Estados Unidos, dijo: vuelvo a la Argentina profundamente convencido de la necesidad de promover en todas las formas posibles nuestro acercamiento hacia esa nación maravillosa. Estados Unidos, dijo Pinedo, no es un país, es un mundo rico, próspero, culto, progresista y emprendedor, para el que está abierto el camino al futuro. Lo dijo en Buenos Aires el diario La Nación en 1941, prácticamente el único de su generación que hacía una afirmación en estos términos. La naturaleza, dijo Pinedo, ha dotado a Estados Unidos de manera privilegiada.
Pensar colectivamente la historia es fortalecer la memoria política del pueblo. Las patas en la fuente. Un programa de historia. Segundo bloque del programa número 26 de Las Patas en la Fuente. Estamos trabajando sobre el Plan Pinedo. Hemos escuchado un archivo sonoro en este pase de bloques. ¿Qué nos pareció Jorge Castro hablando acerca de el Plan Pinedo? Sí, habíamos dicho nosotros que íbamos a hablar específicamente de algunas medidas del Plan Pinedo. Antes, para completar la contextualización de la década infame y la actuación de Federico Pinedo, tenemos que decir, bueno, que anteriormente había sido ministro, ¿no? De Hacienda del general Justo. Allí tiene como ministro de Hacienda Alberto Güello, que después es reemplazado por Federico Pinedo, y ahí es cuando aparece las medidas del primer Pinedo, de década infame, que estabiliza, digamos, la producción, creando las juntas reguladoras, estas famosas... Un hombre fuerte, o sea, Pinedo, que viene a salvar las papas en las dos oportunidades. La creación de las juntas reguladoras de grano y demás, de carnes y todo esto que es muy famoso, en realidad regulaba ya no es el IAPI. Claro. Hagamos esa diferenciación. La junta reguladora lo que hace es regula justamente la producción de los medianos productores, cuyas comercializaciones no podían ser controladas por los grandes productores, ¿no? Digamos, una interpretación que se puede hacer de la creación de las juntas reguladoras es que el gobierno se hace cargo de la comercialización de lo producido, pero no por los grandes productores, sino por los medianos y pequeños productores. Que no podían competir por ahí con los grandes, Exacto. porque al haber poca demanda, no podían sostener la competencia con los grandes productores. Sí, no podían sostener la competencia y además podían llegar a ser una amenaza si se nucleaban de otra manera. Vamos a hacer las dos interpretaciones, ¿no? Podemos hacer las dos interpretaciones. Crea el Banco Central, en ese momento, que no es el Banco Central, justamente el Banco Central pasa a centralizar el crédito sin depender de la voluntad del gobierno. Es decir, no es un Banco Central el que va después a estatizar, nacionalizar. Perón es un banco central. Es una financiera, más bien. Es la creación del Banco Central para garantizar la libertad de comercio, ¿no? Por eso se plantea que ese Banco Central lo que hace, garantiza justamente que el crédito no dependa de una regulación estatal, ¿no? Digamos, en un sentido más ortodoxo del liberalismo, y además reforma el sistema financiero a partir de lo que había ocurrido en la crisis del 30, también para tener cierta previsibilidad, pero además cierta previsibilidad para quienes eran los actores financieros de un país que es otro país, una sociedad muy diferente a la que conocemos hoy, ¿no? La sociedad de los 30 es una polarización entre los pobres y los ricos, ¿no? Vamos a hablar en términos claros. Es decisivo para Federico Pinedo también la influencia de Juan B. Justo, el socialista. Eso es un socialismo más bien funcional a la derecha. Ya vamos a hablar algún día de Juan B. Justo y del socialismo del Jockey Club. Pero el significado decisivo, la influencia decisiva es que planteaba Juan B. Justo, recordemos que Federico Pinedo estuvo dentro del Partido Socialista también, en su juventud, y lo que escuchaba de Juan B. Justo era que le hablaba, como cualquier liberal, de que el proceso de acumulación capitalista tenía como centro el sistema financiero y los bancos. Es decir, como un gran descubrimiento de los sectores dominantes. No es un descubrimiento, pero sí es un subrayar esa centralidad de los bancos. Hoy está naturalizado que los bancos son los que siempre ganan. Pero en ese momento, digamos, quien le da noticias sobre todo eso, digamos, su experiencia de juventud, la lleva para el lado de su gestión como ministro de Hacienda del general Justo. Vamos a tener un segundo Pinedo, que es el del Plan Pinedo de 1940, ya bajo la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz y posteriormente de Castillo. Vamos a tener un Pinedo donde justamente en el momento de la Segunda Guerra Interimperialista, en el comienzo, en 1940, asume como ministro el 2 de septiembre de 1940, ¿sí? Y lanza justamente ese plan, ¿no?, que se llama de reactivación económica, donde lo esencial es el vínculo con Estados Unidos y Brasil, ¿no? ¿Cuál era la circunstancia? Hablamos en general de la década infame y donde se inscribe 1940, el Plan Pinedo, pero ¿qué pasaba en términos sencillos?
Argentina vendía a Gran Bretaña, ¿no? Habíamos dicho que inclusive se sostuvo eso a partir del pacto Roca-Runciman, cuando ya estaba casi agotado el modelo agroexportador en los términos en que venía de 1880 a 1930. Bueno, pero la Argentina vendía a Gran Bretaña aún. Gran Bretaña empezó a no pagar, Claro. ¿no? A partir de la guerra interimperialista, la Segunda Guerra Mundial estamos hablando en términos generales. Entonces, Argentina vendía a Gran Bretaña no pagaba, aparece en escena con Estados Unidos como proveedor de insumos industriales, ¿no? Y la Argentina no dispone de divisas para pagar esos insumos industriales. Entonces, esto preanuncia un nuevo orden mundial de posguerra. ¿Qué es el orden mundial de posguerra? El que más se parece al nuestro. Así, el nuevo orden mundial de posguerra preanuncia Estados Unidos ya de lleno en un sistema económico-financiero de intercambio y asignando roles a los países que es un poco más complejo que el rol que tenía la Gran Bretaña en relación a las relaciones bilaterales de comercialización. Ahí van a aparecer, cuando decimos la clave, la Argentina no dispone de divisa para los insumos industriales, ¿sí? Y por otra parte, Gran Bretaña le cobra las deudas a la Argentina, porque en el momento de la Segunda Guerra Mundial no tenía divisas. Entonces aparece también el rol de Estados Unidos como condicionando las políticas de los países periféricos. Lo que ya conocemos hoy, lo tenemos casi naturalizado. Ahí hay como un comienzo donde se preanuncia ese orden mundial. Entonces ahí aparecen los postulados del Plan Pinedo, ¿no? Para aprovechar, digamos, estas oportunidades. Lo dice así la prensa, ¿no? Aprovechar las oportunidades pensándolo como miraba la derecha, ¿no? Poder acomodar el orden interno del país y la garantía de los negocios y su vinculación con los países centrales. En este caso, el Plan Pinedo de reactivación económica, plantea la prensa, lo dice La Nación, es aprovechar esas oportunidades. ¿Cuáles son esos postulados, Amancay, entonces? Esos postulados, vamos a hacer como un pequeño raconto. En principio, por ejemplo, nos dice, a pesar de contener medidas orientadas al fomento de la construcción de viviendas y la industria, el plan es definido por su concepción exportadora y en consecuencia la adapta a los problemas del comercio exterior argentino creado por la guerra que mencionabas recién, Hernán. El principal instrumento de la estrategia exportadora fue la creación de la Corporación para la Promoción del Intercambio, que tendría el virtual monopolio de las operaciones de promoción del comercio exterior. Este organismo, el CPI, la Corporación para la Promoción del Intercambio, vendería las divisas provenientes de las exportaciones no tradicionales favorecidas con un tipo de cambio más alto a quienes deseaban comprar bienes con importación restringida por la escasez de divisas. Acá, como dice Scalabrini Ortiz, ya le perdimos el hilo a la economía. Sí. Vamos a tener que traducir eso. Ahí habla de la Corporación para la Promoción del Intercambio y habla específicamente del comercio exterior. Nosotros hablamos en un programa dedicado al IAPI, al Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, parecido al nombre, ¿no? Sí. Pero en este caso se agrega una palabrita clave CPI. que es Corporación para la Promoción del Intercambio. La corporación, lo que implicaba, muy parecido a las medidas en términos conceptuales de la Junta Reguladora, ¿no? Es decir, aquella parte de las exportaciones que no están manejadas por los grandes, en su momento no eran grupos económicos, pero sí los grandes terratenientes, productores de materia prima, porque lo dice claro, no es para los grandes productores, sino para los medianos productores o los productores diversificados, dice. Digamos, cuando habla de corporación, está hablando de nuclear. O sea, es mentira que los liberales o la derecha no intervienen en economía. Claro, eso estaba pensando, ¿no? Tienen una reiterada posición en relación al intervencionismo, pero que después, digamos, esto mediante eufemismo termina siendo justamente porque aparte junta reguladora, corporación. Y aparte, hay un contexto. Perdón. La intervención es justamente en los sectores donde no manejan directamente. ¿Se entiende? Claro. Por eso habla de generar una corporación. Algo como la CAP, ¿no? Cuando vimos el programa de frigorífico Lisandro de la Torre. La corporación de carne. Claro. Bueno, lo mismo. La Junta Reguladora, digamos, allí donde los grandes terratenientes, ¿no? Los herederos de la oligarquía de la generación del 80, no tienen incidencia directa en el gobierno con sus representantes, ¿sí? Regulan esas actividades, ¿sí? Hay un contexto igual, digo, que es, ¿no? Post-crisis del 30 caen todas las economías, menos la Unión Soviética, y, digo, no había ni liberal ni nadie que no sea keynesiano. Digo, en ese momento la intervención del Estado no era discutible. Digo,
en el 40, cuando Pinedo asume ahí, de hecho es un plan de reactivación económica, digo, necesariamente el Estado tenía que intervenir. Ahora, a mí... Pero se cuidan de no intervenir sobre los grandes productores, eso hay que decirlo. Sí. Pinedo lo que Pinedo va a plantear la intervención del Estado, va a plantear la reactivación del mercado interno a través de la construcción de vivienda. Hay un plan de planificación. ¿Querés que te las comentes cuáles son las medidas que nos faltaban del artículo que estábamos seguimos viendo? Entonces con el plan Pinedo del 1940. Es esto como para que podamos también discutir sobre la base de las medidas que habíamos anticipado. Nos quedan 2 o 3. Por ejemplo, como decía Gonzalo recién, se promovían las exportaciones de origen industrial y se facilitaba el incremento de las compras a los Estados Unidos. A eso se sumó la financiación de proyectos industriales a 15 años con financiamiento del Banco Central. Resultados celebrados por los sectores dominantes, por supuesto. En 1939 las exportaciones de productos manufacturados no tradicionales, 2,9% de las exportaciones, bueno, los números no nos importan mucho ahora. Últimas medidas, otras medidas destinadas a apuntalar la demanda interna, como decías recién, para los productos tradicionales que ahora no se podían exportar. Primero, financiación de construcción de viviendas por el Banco Central de la República Argentina a 30 años. Parece una medida populista, por lo menos. Sí. Otra, revisión de las tarifas aduaneras. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Quién manejaba el Banco Central? ¿El Estado? ¿Qué Estado, en tal caso? Sigamos. Bueno, muy bien. Perdón. Yo voy a ser de abogado del diablo. A ver. Digo, el Banco Central que creó Pinedo. Nada más, no había Banco Central. Acá se están poniendo la camiseta de Pinedo, yo no voy a decir nada. Vamos, No. la sé, otra, te digo, promover la adquisición por parte del gobierno de los saldos exportables agrícolas no colocados. ¿Qué significa no colocados? Significa algo parecido a, digamos que los tradicionalmente sectores dominantes van a hablar siempre de saldos exportables, ¿no? Es decir, que garantizando el consumo interno, el resto se exporta. Sí. En este caso, en una época de crisis del propio sistema de intercambio, va a haber producción que no es colocada. Ya ni siquiera hay saldos exportables, no es que lo que sobra mucho, no se coloca todo. ¿Por qué? Porque estamos justamente lo que decíamos en el primer bloque, en la transición del cambio de potencia tutelar en la dependencia. Bueno, y esto tiene que ver por ahí con los últimos 2 puntos. Uno es fomentar la unión aduanera con Brasil, como antes habían anticipado. Y por último, justamente, obtener financiación de los Estados Unidos e incluso considerar la amortización de la deuda que mantenía Gran Bretaña con el país mediante la entrega en parte de pago de los ferrocarriles de propiedad de compañías de ese origen. Ese plan de reactivación económica es un plan que en términos generales plantea decisiones de política económica que son ostensibles, ¿no? Y que son entendibles, y que obviamente está en juego el interés económico y un modelo de país que no es para todos, porque eso se va a llamar peronismo, ¿no? Luego, ¿no? En la misma década del 40 va a aparecer, si no, el 17 de octubre del 45 no tendría sentido histórico. Bueno, hasta acá la verdad es que se nos acaba el tiempo, pero hay mucho para pensar. Nosotros tenemos una propuesta desde el programa que además tiene que ver con lo pedagógico político. Por eso seguimos en el ciclo Las Patas en la Fuente, pensando todo de nuevo en la historia argentina en términos políticos. Será entonces hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Pensar colectivamente la historia es fortalecer la memoria política del pueblo. Las Patas en la Fuente, un programa de historia. Edición Martín Sanchís. Conducción Amancay López y Hernán Pacheco. Las Patas en la Fuente, un programa de historia argentina.